Me presento, yo soy el ingeniero Carlos Francile, trabajo operando los telescopios solares técnicas desde hace 20 años. Por lo visto hay varios que venimos de otras ramas que no son la astronomía, somos varios los registrados. Bueno, ASTA y MICA operan en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar en San Juan, en una estación que se llama Carlos Chesco. Eso está ubicado a 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Es un sitio astronómico por excelencia, digamos que tiene muy buena cantidad de días soleados al año, pocas nubes, buena atmósfera, y está en una ubicación geográfica que, digamos, es bastante frecuente encontrar los observatorios ubicados en esas latitudes, por lo que cubren de cantidad del cielo. Bueno, ASTA y MICA iniciaron sus observaciones en 1997-98 por convenio entre varias instituciones, dos institutos más plan de Alemania, el de Física Extraterrestre y el de, en ese momento, Aeronomía, que ahora es el actual Max Planck Institute de Investigación del Sistema Solar, y con la colaboración del IAFE, del CONICET. Bueno, este es el sitio. El observatorio está ubicado dentro de lo que actualmente es el Parque Nacional El Leoncito. El Parque Nacional El Leoncito fue creado en el año 2001, o sea, es posterior al inicio de nuestras observaciones solares. Acá se puede ver, para los que no conocen el sitio, esta es la Pampa del Leoncito, atrás está el Cerro Mercedario, y esta es la estancia del Leoncito. Ahí, en esa ubicación, están nuestras cúpulas, que son dos cupulitas con dos telescopios solares. Digamos que nuestra ubicación, digamos, en el contexto mundial, internacional, es interesante. Digamos que en el hemisferio sur hay muy pocos observatorios, la mayoría están en el hemisferio norte, y tenemos una ventaja horaria respecto de los grandes observatorios solares que están ubicados en Estados Unidos, en Nuevo México. O sea que tenemos 2 o 3 horas de ventaja por la mañana, y sobre todo en el verano, en nuestro verano, donde tenemos periodos de observación más largos. Bueno, a lo largo de la charla yo les voy a contar de manera muy simple cómo hacemos para observar el Sol, y qué observamos del Sol, y cómo funcionan nuestros telescopios, y un resumen de lo que hemos hecho a lo largo de los 20 años de observación. Digamos que lo que pretendemos observar es la atmósfera solar. La atmósfera solar va desde la fotósfera, que ya Cristina ayer mencionó básicamente en qué consistía, digamos con temperaturas del orden de 6.000 grados, pasando por la cromósfera, donde es una fina capa donde la temperatura comienza a ascender, y llegamos hasta la corona con temperaturas del orden de superiores al 1.000.000 de grados. O sea que el objetivo de nuestros telescopios es tratar de observar distintos aspectos de toda la atmósfera solar. Ahora, en realidad la atmósfera solar solamente es visible desde Tierra a simple vista durante los eclipses. Ya sea la cromósfera
esta delgada capa coloreada que se ve en un eclipse total y la corona. O sea, el tema es cómo podemos hacer nosotros instrumentalmente para ver eso durante todos los días y durante todo el año. En situación normal, si nosotros tomamos una foto del Sol con algún vidrio oscuro, una cámara fotográfica o cualquiera, solamente vamos a observar la fotósfera. Digamos que la fotósfera es de donde emana toda la luz que proviene del Sol, la gran parte. Y ahí solamente vamos a poder apreciar un disco solar bastante homogéneo y las características manchas solares. O sea que la cromósfera y la corona son tan tenues frente a la intensidad que tiene el disco solar y el brillo del cielo diurno, que no se pueden apreciar, digamos, de manera simple o tomando una foto con una cámara fotográfica. Esta foto es nuestra, tomada en nuestro observatorio en el año 2014. Vemos también que a lo largo del tiempo, salvo los cambios en las manchas solares, no apreciamos grandes cambios. Bueno, desde Tierra, como bien dijo Cristina ayer, solamente podemos observar una parte del espectro que emite el Sol, es decir, de toda la radiación que emite el Sol, estamos limitados a una ventana en la zona de la luz visible, algunas ventanas en el infrarrojo y ondas de radio. O sea, toda la parte que corresponde a rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta, y buena parte del infrarrojo no la podemos observar. O sea, la atmósfera hace de filtro, entonces evita que esa radiación llegue hasta niveles de la Tierra. Sí, por ejemplo, desde ciertas alturas. Por ejemplo, si nosotros nos elevamos una cierta cantidad de kilómetros de la superficie, vamos a poder observar radiación que desde la Tierra no es visible. Por otra parte, el Sol emite, como ya dije, en todas esas longitudes de onda de diversa manera. Esto sería lo que se denomina el espectro solar. Tenemos una gran emisión acá en esta zona entre el ultravioleta y el infrarrojo, y en la zona de los rayos X y el ultravioleta una zona que es muy variable. Digamos que tenemos gran cantidad de emisión durante fulguraciones en el máximo solar, y en el mínimo solar tenemos menor cantidad de emisión. Por otra parte, esta parte más notoria, digamos, se aproxima bastante a lo que se denomina la emisión de un cuerpo negro. Los físicos estudiaron cómo emiten los cuerpos que están a una cierta temperatura. Entonces, llegaron a encontrar relaciones físicas entre la temperatura y la emisión de todos los cuerpos que están digamos, en equilibrio. Esta parte se puede, digamos, asemejar a la emisión de un cuerpo negro, o sea, cualquier cuerpo que está caliente a una temperatura de aproximadamente 6.000 grados Kelvin o centígrados. Eso se denomina ley de Planck. Fíjense que es notorio que hacia la izquierda, hacia la parte del ultravioleta, el espectro solar está como deprimido respecto de la curva de la ley de Planck, y coincide bastante bien en la zona que corresponde al infrarrojo. Como para hacer una analogía, digamos que una lámpara incandescente, de la que nosotros conocemos en nuestros hogares, tiene una temperatura de 3.300 grados Kelvin.
esa es la temperatura a la que está el tungsteno. Entonces, eso emite una radiación en cierta manera parecida a la que vemos del Sol. La ley de Wien nos dice que esa curva de la emisión del cuerpo negro se va desplazando hacia el azul, digamos, a medida que el cuerpo está más caliente. Por eso es que vemos que una lamparita de tungsteno es un poco más rojiza que la luz del Sol, que es blanco brillante. Bueno, entonces el tema ahora es cómo poder ver detalles de la atmósfera solar que a simple vista están ocultos. Para esto viene al auxilio los estudios de Fraunhofer respecto del espectro de la luz solar, que realizó allá por el año 1814. O sea, Fraunhofer estudió unas líneas oscuras que aparecen en el espectro solar. Una cantidad muy notoria de líneas que, digamos, en mayor cantidad a medida que nos desplazamos hacia las longitudes de ondas más altas, o sea, hacia el azul, el ultravioleta. Fraunhofer básicamente descubrió que esas líneas oscuras se debían a ciertos elementos químicos que estaban en el gas que compone la atmósfera solar. O sea que eran líneas de absorción. O sea, ciertos elementos químicos tienen la capacidad de absorber la radiación térmica que viene del cuerpo negro que sería el Sol. El máximo del Sol, por ejemplo, está acá, ubicado en la zona de la bahía. Bueno, entonces para poder observar el Sol con instrumentos se recurre básicamente a estas líneas oscuras del espectro. Hay líneas características que han sido usadas tradicionalmente para observar, por ejemplo, la cromósfera. Una de ellas se denomina H-alfa. Digamos que esa corresponde a los átomos de hidrógeno que están presentes en la atmósfera del Sol. Digamos que el hidrógeno es el elemento más abundante del Sol y en su atmósfera. Entonces acá ocurre un proceso cuántico donde el átomo de hidrógeno tiene la posibilidad de absorber fotones de una cierta longitud de onda y pasar a un estado más excitado, es decir, su electrón pasaría a un nivel superior. Este proceso también se da a la inversa, es decir, que ese gas puede liberar ese estado de excitación en un fotón de la misma frecuencia. Entonces H-alfa corresponde a esos estados de emisión, absorción de los niveles 2 y 3 del hidrógeno. Digamos que mientras más excitado está el gas, más posibilidades de emitir va a tener. Entonces nosotros de alguna manera vamos a poder medir o observar los estados de excitación del hidrógeno. Esto correspondería a una partecita muy pequeña del espectro de Fraunhofer. Es decir, acá está deprimido en lo que se llama la línea de H-alfa. En las primeras observaciones utilizando espectros del Sol, notaron que, por ejemplo, en el caso de las fulguraciones, esta línea pasaba de estar deprimida a estar más intensa que el resto del espectro solar. Eso significa que los átomos de hidrógeno han sido excitados por un proceso que ocurrió en el Sol y emiten más cantidad de radiación, o sea, mayor cantidad de luz. Esta línea no es tan delgadita, o sea, no corresponde a una longitud de onda particular, sino que está
bastante ensanchada. O sea que acá hay varios procesos físicos que están haciendo que esa línea se ensanche por presión, temperatura, ensanchamiento natural. Uno de los fenómenos más interesantes es el del efecto Doppler. Es decir, si el gas que está emitiendo la radiación viene en dirección hacia el observador, vamos a notar que esa radiación emitida va a desplazarse hacia el azul. Y si el gas está moviéndose en dirección, alejándose del observador, se desplaza hacia el rojo. Bueno, entonces esta es la clave para observar detalles del Sol. O sea, utilizar un filtro que nos permita analizar solamente una porción muy pequeña del espectro, es decir, una línea en particular, nos permite detectar cuál es la actividad, por ejemplo, del hidrógeno del Sol. O sea, la espectroscopía nos permite estudiar detalles del Sol. Bueno, H-alfa nosotros lo observamos con un telescopio que se llama ASTA, cuya sigla está en inglés ahí arriba, que es el telescopio solar H-alfa para Argentina. Básicamente es un telescopio refractor, es decir, que tiene un objetivo, la luz va por acá. Tenemos acá un dispositivo que es lo más importante del telescopio, que es un filtro que nos va a dejar pasar una banda muy angostita del espectro solar. Este filtro se llama filtro de Lyot y fue desarrollado a principios del siglo 1930 aproximadamente por Lyot, el mismo que desarrolló los coronógrafos que mencionó Cristina ayer. Entonces, ¿qué tenemos? Un espectro solar, una banda de paso muy angostito, es decir, que solamente vamos a detectar la radiación que pasa por el filtro, y este filtro lo podemos mover, lo podemos desplazar de manera de corrernos dentro de la línea, o sea que podemos observar inclusive si el material se está moviendo, desplazándose hacia el observador o alejándose por efecto Doppler. Bueno, entre las características principales de este telescopio es que el diámetro de su lente primaria son 11 centímetros, no es demasiado grande. Digamos que el Sol es un objeto bastante tendido, así que no es necesario un colector de luz demasiado grande. Bastante tendido y muy brillante, no hace falta un objetivo telescopio grande para observar. Digamos que nosotros lo que hacemos es tomar fotos de la cromósfera utilizando una cámara fotográfica bastante similar a la que usa todo el mundo hoy en los teléfonos, un CCD. Y en esa cámara fotográfica tenemos una resolución angular de 2 segundos de arcos por píxel, medido angularmente. O sea que el disco solar nos va a abarcar aproximadamente unos 1000 píxeles, lo cual, bueno, no parece una gran resolución, pero digamos, es lo que nos permite observar la píxel. Mayor resolución que esa no se puede por el diámetro del lente y por las perturbaciones de la misma atmósfera. Bueno, unas pequeñas palabras de cómo está construido el filtro de Lyot. Lyot se puso a estudiar cómo hacer para poder observar en una banda de paso lo más pequeñita posible. Le encontró la vuelta utilizando unos cristales que se llaman cristales birrefringentes. Por ejemplo, el cuarzo o la calcita,
tiene la propiedad de que la luz viaja a distintas velocidades según su dirección de polarización. Digamos que si este es un trozo de cristal, hay dentro del cristal una dirección que se denomina eje óptico y una perpendicular. O sea que la luz que está en ese plano de polarización del eje óptico viaja a una velocidad y la que está a 90 grados viaja a una distinta. Como resultado, va a haber interferencias dentro del cristal, o sea, se van a interferir los rayos constructivamente o destructivamente, según la longitud de onda de que se trate. Entonces, Laliot dijo, bueno, voy a cortar un trozo de calcita, por ejemplo, más delgadito, se introduce la luz con una sola dirección de polarización mediante polarizadores, y si la luz entra por aquí, digamos, a la salida del filtro voy a encontrar un patrón como este. Es decir, va a haber longitudes de onda a las cuales los rayos se han reforzado y longitudes de onda a las cuales los rayos se han anulado. Bueno, entonces Laliot dijo, voy a aprovechar este fenómeno para tratar de conseguir una banda de paso muy angostita. Entonces comenzó a apilar estos cristales birrefringentes de distinta longitud, ponerlos uno atrás de otro, y como cada uno de esos cristales tiene un patrón de interferencia diferente, la suma de todos se da como resultado una banda de paso muy angostita. Bueno, entonces eso es lo que utilizamos nosotros en el telescopio ASTA. Tenemos un filtro de este tipo y podemos, digamos, ver dentro de la línea de H-alfa. Las fotos que obtenemos son como estas. Esta foto vale a decir que está con un color falso. En realidad observamos en blanco y negro. Aquí los colores, o sea, las zonas que tienen que son más claras, es donde el gas de la atmósfera, de la cromósfera solar está más excitado, entonces está emitiendo mayor cantidad. Ahora, nosotros estamos viendo en la línea de emisión todo el proceso de absorción y emisión del gas. O sea que estamos viendo apiladas distintos efectos. Por ejemplo, en el caso de los filamentos, estos se llaman filamentos y se ven como patrones más oscuros. En realidad son, digamos, plasma, o sea, el gas de la atmósfera solar que está concentrado en esas regiones por efecto de los campos magnéticos y está absorbiendo la emisión que viene desde atrás, desde el Sol, viene desde la fotósfera, la está absorbiendo, entonces se ven más oscuros porque está más frío y la está reemitiendo en menor intensidad. Estos filamentos, cuando los vemos con el fondo del cielo, digamos en el limbo solar, se ven solamente brillantes porque están emitiendo a esa, según su estado de excitación, que refleja su temperatura definitiva. Estas zonas más oscuras, por ejemplo, son manchas solares. Todas estas son regiones activas donde hay gran confluencia de campos magnéticos, o sea que el gas ahí está de alguna manera con procesos de excitación distintos. Bueno, en realidad esto se pone más interesante cuando uno ve lo que pasa en una secuencia de fotos. O sea, haciendo películas de la actividad del Sol o de la cromósfera, uno empieza a ver distintos tipos de fenómenos.
que son más interesantes. Por ejemplo, fíjense en la película de la izquierda cómo desaparece completamente uno de esos filamentos en un intervalo de 3 horas. Eso se llama desaparición brusca de un filamento. De alguna manera, ese arco magnético que sostenía el material sobre el Sol se ha desprendido del Sol, entonces desaparece. Mayormente nosotros observamos fulguraciones solares, que son procesos que aparecen de liberaciones de gran cantidad de energía en intervalos muy cortos. Por ejemplo, esta película corresponde a 2 minutos. Esas fulguraciones pueden llegar a durar hasta 10, 20 minutos. Son muy interesantes porque, digamos, no sé si puedo ponerlo de nuevo, corresponden a liberación de energía en todo el espectro solar, rayos X, etc. Acá vemos lo que estamos viendo en realidad es el calentamiento de la atmósfera del Sol, producto de otros procesos físicos. Bueno, acá les voy a mostrar, por ejemplo, algunas cosas que nos han sucedido en los 20 años de observación. Estos son pasajes del planeta Mercurio. Por supuesto, como suele suceder en los eclipses, había nubes y era difícil de observar. Pero algo se puede ver, alcanzan a ver ahí Mercurio pasando por delante del Sol. Esto corresponde al año pasado, en mayo del año pasado. Y este fue otro pasaje de Mercurio que pudimos observar en el año 2006. Fíjense aquí el tamaño de la sombra de Mercurio frente a lo que es una mancha solar, ¿no? La velocidad no se ve uniforme porque, digamos, se tomaron fotos cuando se corrían las nubes. O sea que falta una serie de fotos de la secuencia completa. Este tipo de eventos, por ejemplo, son 6 horas de observación, o en este caso 3 horas. O sea que estamos viendo que son digamos, fenómenos de distintas duraciones. Otra cosa bastante interesante que nos ha ocurrido y que nos ha permitido hacer publicaciones y estudios bastante complejos son las llamadas ondas Moreton. Estas ondas fueron descubiertas en 1960 por este científico y son también digamos, eventos que aparecen muy esporádicamente. Digamos que en el Sol pueden ocurrir en el máximo de actividad solar 2 o 3 por año. Y aquí que lo podamos ver con un telescopio desde Tierra, digamos que la posibilidad de verlos se acota bastante. Son, digamos, una especie de tsunamis que van barriendo toda la atmósfera solar. Fíjense que es digamos, como una gran ola que va produciendo abrillantamientos en la atmósfera. Esto en realidad corresponde a una onda de choque que viaja muy rápido, o sea, del orden de 3 millones de kilómetros por hora. Es una onda que propaga en la corona, digamos que en el plasma solar existen la posibilidad de que propaguen distintos tipos de ondas, que se llaman ondas magneto-hidrodinámicas. Es un gas que está, digamos, entreverado con los campos magnéticos. Entonces los modos de propagación de ondas son muy distintos a los que nosotros vemos aquí en nuestra atmósfera, donde solamente vemos un gas. Ondas de choque sí vemos en nuestra atmósfera, por ejemplo, cuando pasa
un avión a velocidad muy grande, sentimos una estampida. Bueno, el segundo evento de ondas Moleton que pudimos observar corresponde al año 2014. Digamos que en todos los casos son producto de fulguraciones muy intensas que aparecen en regiones activas, y a partir de ahí emanan estos frentes de onda, siempre en extensiones acotadas. Digamos que el claro oscuro que se ve en el frente de choque corresponde a la onda que está presionando el gas de la cromósfera. O sea, está de alguna manera excitando el hidrógeno de la cromósfera a su paso. Entonces nosotros podemos medir con el telescopio los estados excitados de ese gas. No vemos la onda directamente, sino su efecto al barrer la cromósfera. La duración de estos eventos son 10 minutos. Perdón, volví a explicar aquí. Bueno, nosotros también observamos la corona solar con nuestro telescopio. Digamos que la única manera de observar la corona solar es producir un eclipse artificial de sol. ¿Cómo hacemos para producir un eclipse artificial? Bueno, lo mismo que hace la luna. Digamos, tenemos que cubrir el sol, el disco brillante del sol, y tratar de ver lo que hay alrededor, que es lo que se denomina corona solar. Fíjense este ejercicio que hice yo con el dedo pulgar. O sea que nosotros venimos ya con un coronógrafo incorporado, que sería tapar el disco solar con el pulgar y poder ver lo que hay alrededor. Cuando no lo tapamos completamente, el brillo del disco solar es demasiado intenso y no conseguimos ver gran cosa. En este caso, fíjense que al tapar el disco solar aparecen bueno, el cielo, donde yo pretendo ver la corona solar. Estos, por ejemplo, son insectos. Aparecen como puntos brillantes. Estos son nubes. O sea que todos esos elementos que se encuentran entre nosotros y el Sol están contribuyendo a agregar ruidos, cosas que hacen que no podamos ver el Sol, o sea, la corona solar. Bueno, ¿cómo hacemos para poder ver la corona? Bueno, digamos que si hacemos un análisis de lo que representa la corona solar, resulta que tiene una intensidad de millones de veces inferior a la del disco solar. Digamos que si esa es la intensidad del disco solar, esta sería la intensidad de un cielo normal. Esta sería la intensidad del brillo del celeste del cielo en altura, por ejemplo, en la estación Checo. Y los componentes de la corona que podemos observar todavía son más tenues que eso. En un eclipse solar, digamos que el brillo del cielo no está, porque la luna está muy lejos, ya ha evitado que nuestro cielo tenga brillo. Por eso es posible ver la corona en un eclipse total de sol. Bueno, nosotros, digamos que la corona tiene varios componentes. Nosotros lo que pretendemos observar es una corona que se llama corona de emisión. Digamos que la corona tiene una componente de continuo, o sea que la luz fotosférica que sale del sol tan intensa es dispersada en electrones que hay en la corona solar. Las partículas de polvo que hay en la corona solar también dispersan la luz, y esa es otra componente coronal. Y la corona de emisión es la corona que produce estados excitados de ciertos elementos químicos que hay en la corona. O sea, recurrimos otra vez al espectro de Fraunhofer
para poder observar detalles de la corona utilizando líneas. Bueno, las principales líneas que tiene la corona solar en el visible, o sea, lo que podemos observar desde Tierra, son la línea verde y la línea roja, que se denomina verde y roja. Una corresponde al hierro 13 veces ionizado, o sea, por la alta temperatura presente en la corona, mayor de 1 millón de grados, los átomos de hierro han ido perdiendo gran cantidad de sus electrones, se han ido ionizando. Entonces, en esa situación de ionización, el hierro tiene transiciones atómicas de sus electrones que de otra manera no estarían. Se llaman transiciones prohibidas. Una de ellas es la línea verde en 530 nanómetros y la línea roja en 637 nanómetros. Respecto de estas transiciones raras, cuando se comenzó a observar la corona solar no se conocían que provenían de esas transiciones de hierro, y los científicos llegaron a pensar que había un elemento en la corona del Sol que nosotros no conocíamos, que le llamaron coronium, creo, ¿no? Era el que producía esa transición rara porque era una línea que no estaba reconocida en ese momento como perteneciente a ningún elemento químico. Bueno, entonces llegamos a Mika, que es un coronógrafo. Este es el que tenemos allá en la estación Chesco. En este momento no está en operación por algunos problemas en sus espejos. Bueno, básicamente tiene una entrada de luz, una puertita de 6 centímetros de diámetro, y podemos observar con una resolución de 4 segundos de arco por píxel. Este también, para poder observar las líneas, utiliza filtros. O sea, siempre para poder hacer espectroscopía necesitamos un filtro. Usa filtros interferenciales que son bastante más anchos que los de ASTA. Estos tienen un Armstrong y medio de ancho de banda, cuando ASTA tenía 0.3 Armstrong. Es una diferencia considerable. Bueno, vamos a ver básicamente qué es un coronógrafo. Este tipo de instrumentos los desarrolló Layot, un francés que trabajó en el año 30 tratando de mejorar instrumentos para poder observar la corona. Básicamente Layot dijo, bueno, necesito un ocultador. O sea, se habrá inspirado en su propio pulgar, no sabemos. Necesito algo que me tape el disco solar. Bueno, entonces una posibilidad es poner afuera, adelante del telescopio, un ocultador. O sea, un objeto oscuro que no deje pasar el disco solar. Y por lo demás, es un telescopio convencional, pero Layot en sus primeros telescopios no conseguía ver todavía demasiado. Se dio cuenta que cualquier objeto que esté en la línea de visión dispersa luz. Por ejemplo, los insectos, las nubes, y también dispersa luz en la propia entrada del telescopio. O sea, el propio lente o el propio apertura que tiene el telescopio delante, todo eso dispersa luz. Entonces, se le ocurrió poner un elemento que es muy importante en los coronógrafos, que es un diafragma interno, se llama stop de Layot. Ese sirve para tapar lo máximo posible la luz que se dispersa en la propia entrada del instrumento. Bueno, él hizo varios ensayos, puso el ocultador adentro, afuera del telescopio, adentro del telescopio, siempre con su stop de Layot acá, y consiguió, bueno, observar la corona, digamos, no de la mejor manera. Mika, digamos que es una última generación de coronógrafos, donde en lugar de usar lentes, se usan espejos. Digamos que los mismos lentes, porque están produciendo luz dispersada, están ocultando la corona solar. Mika básicamente
tiene un par de espejos parabólicos acá, y el ocultador en este caso no es un objeto oscuro, sino es un agujero en el espejo. Con eso se consigue que la luz del disco solar salga fuera del telescopio. Otra ventaja de Mica es que ese ocultador está en el plano focal del telescopio. Es decir, en el caso de una ocultadora externa lo tenemos que poner muy lejos para que esté en foco, digamos, con el sol, si no lo vamos a ver como un objeto fuera de foco, borroso. O sea, no vamos a poder ver la corona cerca del ocultador. Lo mismo pasa en el caso de los ocultadores internos. Entonces acá, ¿qué tenemos? Entra la luz, se refleja en un espejo que tiene una cierta curvatura, hace foco acá donde está el espejito que tiene un agujero, sale fuera del disco solar y la luz de los alrededores del disco solar, o sea, donde está la corona, sigue por este camino hasta los filtros y la cámara fotográfica. Bueno, pero aún así no se ve muy bien la corona. Otra técnica que se puede usar es usar algo para tratar de eliminar el fondo del cielo. En este caso lo que se puede hacer es tomar una foto en la línea, digamos en la línea verde por ejemplo, y tomar una foto con otro filtro muy cerquita de la línea, pero en la zona del continuo. Es decir, si hay fondo del cielo, hay nubes, insectos, brillo del cielo, basta quedar registrada en ambas fotos. O sea, en esta voy a tener la línea más el fondo del cielo más el continuo, y en esta solamente voy a tener el continuo más el fondo del cielo. Si yo hago una resta de imágenes, si hago una resta de imágenes, o sea, la línea menos el continuo, le estoy sacando, removiendo bastante de ese fondo. Bueno, lo que se consigue con esa técnica es ver la corona solar durante todo el día, todos los días del año, si las condiciones climáticas son buenas. Esta es una foto de la corona solar obtenida con Mica. Y acá ya se alcanzan a ver estructuras coronales. Digamos que esto es material del plasma coronal que está emitiendo en esa longitud de onda. Los filtros del Mica, digamos que tienen un principio parecido al filtro de la IOT, pero no son exactamente iguales. Son filtros que se denominan filtros interferenciales. Es decir, si nosotros cortamos una lámina de un cierto material transparente, por ejemplo vidrio, y le damos un espesor exactamente igual, por ejemplo a lambda sobre 2, y de este lado del vidrio ponemos algo semi espejado, bueno, la luz en caso de este material vidrio de lambda sobre 2 va a pasar sin problemas, no va a haber interferencias destructivas de las ondas. Pero si cortamos un vidrio de lambda sobre 4, vamos a tener una reflexión acá que nos anula completamente la luz incidente y no pasa nada. O sea, no atraviesa la luz ese filtro interferencial. Bueno, entonces lo que se hace es buscar estas distintas laminitas de vidrio con distintos filtros, se comienzan a hacer tipo sándwich de estos vidrios, de manera de conseguir obtener una banda de paso en una longitud de onda determinada. O sea, en este gráfico se muestra un filtro donde se le han puesto dos cavidades, es decir, un sándwich de dos de estas láminas de cuarto de un espesor particular,
3 cavidades, 4, 6. O sea que sumando cavidades uno puede llegar a tener una banda de paso bastante estrecha respecto de la longitud de onda que quiere observar. Estos se construyen específicamente para una longitud de onda. Pueden llegar a ser sintonizables, como en el caso de ASTA, si una utiliza o puede utilizar un vidrio el cual pueda deformarlo, o sea, pueda hacerlo más ancho o más ancho. Eso se consigue hoy en día con materiales que se llaman étano. O sea que aplicándole una cierta diferencia de potencial, uno consigue modificar físicamente esos vidrios y variar o desplazar la banda de paso del flujo. Bueno, estas son algunas de las cosas que aparecen en MICA cuando uno hace películas. Estas son, por ejemplo, burbujas de plasma, material magnético que salen eyectadas del Sol, que se llaman eyecciones de masa, eyecciones coronales de masa. La ventaja de MICA es que puede observar muy cerquita del disco solar, o sea que podemos ver casi desde el inicio el nacimiento de estas estructuras que salen, que aparecen en la corona solar. Así, como resumen de nuestros 20 años de actividad, y a esto se refirió Cristina ayer, pero digamos que nosotros iniciamos nuestras observaciones acá por el año 1997, 98. O sea que estábamos en el comienzo de un ciclo solar, ciclo solar 23. Hemos recorrido un máximo de actividad del Sol, un mínimo, otro máximo y ahora estamos por acá. O sea que el Sol se está poniendo actualmente bastante tranquilo, digamos, con pocas manchas, poca actividad magnética. Pareciera ser que los ciclos de los últimos años vienen en una cierta tendencia descendente, lo cual sería una gran cosa porque se sabe hoy en día que eso influye en el calentamiento del planeta. O sea que confirmar esta tendencia descendente sería beneficioso para nosotros. Bueno, esto es parte de lo que pasó en nuestros 20 años de observación. Otra cosa que pasó es que en este periodo se lanzaron al espacio, sobre todo, gran cantidad de misiones espaciales. Las misiones espaciales, digamos, nos permiten ver el Sol en todo su esplendor, en todas las longitudes de onda. Particularmente, ASTA y MICA son contemporáneos de SOHO. De hecho, MICA es la réplica de uno de los cronógrafos de SOHO. O sea, SOHO se lanzó al espacio con 3 cronógrafos para ver distintas amplitudes de la corona. MICA es muy parecido al cronógrafo Lasco C1 que llevaba SOHO a bordo. Ese cronógrafo dejó de funcionar en SOHO aproximadamente en el año 2001, 2002, si no me equivoco. Y siguió en ese periodo MICA completando las observaciones espaciales siempre que las condiciones atmosféricas lo permitían. Bueno, una gran cantidad de misiones. Tengan en cuenta que en 20 años la tecnología avanzó una barbaridad. Nosotros cuando comenzamos a observar existían los CDs para guardar las imágenes o cintas, por ejemplo los DVD para poder almacenar información aparecieron años después. En esa época SOHO podía transmitir muy poca cantidad de imágenes por minuto a la Tierra, o sea que eso limitaba sobre todo la secuencia de observación. Hoy en día los telescopios más modernos, SDO, tienen
una cantidad de datos disponibles impresionante, o sea, varias imágenes por minuto, por segundo inclusive. En esa época no se podía hacer eso. Bueno, o sea que podemos decir que hemos vivido una época extraordinaria de observaciones solares. El avance de la física solar en 20 años ha sido extraordinario y lo sigue en la actualidad. Bueno, como les dije, en esa época nosotros nos dedicamos a completar las observaciones desde el espacio. Por ejemplo, esto es lo que observó Amica, y esto es lo que observaba el ASCO C2 en el espacio. Acá las imágenes de Amica han sido muy tratadas mediante software para poder observar estos detalles. Bueno, acá dice, me tomé trabajo hacer una película de Astar, tomando una foto por mes desde el año 2000 hasta ahora, para ver qué pasó en 20 años. Fíjense que arrancamos en un máximo de actividad donde se ve mucha cantidad de actividad. Ahora llegamos al mínimo, donde el sol se pone muy aburrido, y volvemos a aumentar la actividad en el ciclo actual hasta llegar a la actualidad donde el sol está bastante tranquilo. Otra cosa que pudieron apreciar cómo variaba el diámetro del sol. Digamos que ha ido variando la distancia Sol-Tierra a lo largo de los años. Por eso se ve que el diámetro del sol aumenta y disminuye. Otra cosa que se puede apreciar, tal vez no demasiado, es que la actividad del sol aparece siempre más al norte a medida que comienza el ciclo solar y se va trasladando hacia el ecuador. Ese es el efecto del diagrama mariposa que mostraba Cristina ayer. Bueno, y ahora llegamos a la actualidad, y esto es para terminar. Estamos tratando de agregar, o estamos agregando nuevos instrumentos para tratar de compensar la carrera espacial. Digamos que nuestro objetivo es poder tratar de seguir haciendo ciencia complementando datos de observatorios y sobre todo observatorios espaciales. Estamos trabajando en agregar un telescopio de luz blanca. La luz blanca, digamos, es aburrida salvo por las manchas solares, pero hay casos particulares o fulguraciones muy intensas donde es posible ver abrillantamientos, aún a niveles de la fotósfera. Eso sería muy interesante de poder contar con alguna observación de ese tipo. Fíjense, esta es una foto en luz blanca. Se ve una gran diferencia entre el centro del disco, que se ve muy brillante, y muy oscuro acá cerca del limbo. Esto es un efecto que se conoce como oscurecimiento al limbo, un fenómeno que ocurre en todas las longitudes de onda, pero es distinto según la longitud de onda que uno observa. Básicamente se debe a que uno puede observar hasta una cierta profundidad, digamos, en la atmósfera solar. Acuérdense que esos son gases que están absorbiendo y emitiendo. Entonces, hay una cierta profundidad óptica que uno puede ver. Digamos que equivaldría a decir en un día de niebla, donde uno puede ver hasta una cierta distancia y más allá no consigue ver nada. Entonces, en el caso digamos, cuando estamos cerca del limbo, estamos observando la misma distancia que en el centro, pero digamos que estamos en un nivel de la atmósfera superior o más elevado que cuando estamos en el centro del disco. Acuérdense del gran gradiente térmico que creo que mencionó Cristina ayer, o sea, a nivel de la fotósfera o de la cromósfera. Es decir, a medida que nos alejamos de la superficie del Sol, digamos, donde comienza a salir radiación, a medida que nos vamos alejando, hay un gran gradiente de temperatura, con lo cual la emisión
del gas que está ahí, según la curvita que les mostré de emisión, es de inferior temperatura a la que está más al interior, ¿no? Por eso se ve más oscuro, o sea, tiene menos brillo. Bueno, y por último, nuestro último telescopio, el que hemos instalado en septiembre del año pasado. Este es un telescopio traído por la gente de Brasil, Pierre Kauffmann, que lamentablemente ha fallecido. Este es un telescopio que observa en el infrarrojo. Vale decir que en el infrarrojo, a pesar de todo el avance de la tecnología y de tantos instrumentos que hay en el espacio y en tierra, no hay observaciones sistemáticas en el infrarrojo. Esta es una banda que corresponde a 30 terahertz, 10 micrones, o sea, son longitudes de onda bastante largas. Este telescopio se lo hemos adosado a ASTA, o sea, lo hemos colgado acá de los tubos de ASTA, y básicamente es un telescopio construido con espejos. Tiene un espejo semiférico acá, que un espejito secundario, que en este caso saca la luz hacia el costado. Fíjense, acá está un detalle del espejito secundario, y esto es un film. En el infrarrojo, los materiales se comportan bastante diferente a cómo se comportan en el visual. Por ejemplo, el vidrio normal es opaco en el infrarrojo. O sea, el infrarrojo no atraviesa el vidrio o se atenúa demasiado. O sea que acá se utilizan ópticas o vidrios de germanio. Germanio es un cristal que, digamos, deja pasar libremente el infrarrojo. Este tipo de cámaras infrarrojas han tenido mucho desarrollo en los últimos años. Ya hace 5 años atrás era muy costosa, difícil de conseguir. Hoy en día se utilizan casi muy ampliamente en la industria, sobre todo. Las cámaras infrarrojas nos permiten algo muy interesante, que es medir la temperatura directamente. Bueno, el infrarrojo es esa banda que continúa al visible, ¿no es cierto?, en longitudes de onda más largas. Se suele dividir en infrarrojos cercanos, medios o lejanos, según qué tan lejos estemos del visible. Digamos que entre 8 y 14 micrones, que es lo que estamos observando con este telescopio de 30 terahertz, estamos en los infrarrojos cercanos. Fíjense, acá está en detalle cómo es la transparencia de la atmósfera en las bandas del infrarrojo. Acá, digamos que lo que está bajo la curva es lo que deja pasar nuestra atmósfera, y las partes blancas son lo que le bloquean. Estamos en esta zona donde hay bastante transparencia de la atmósfera de la Tierra, quiere decir que observamos hasta un 80% de la radiación que viene desde el espacio, desde el Sol. Y fíjense que hay muy pocas líneas del espectro de Fraunhofer en esta región. O sea, tenemos por acá unas líneas de algunos gases, ¿no? Pero en esta banda no tenemos ninguna línea. Eso era porque, ¿se acuerdan del espectro del Sol? Hacia el lado del azul teníamos como deprimido la curva del Sol por la gran cantidad de líneas de absorción que había. En la zona del infrarrojo, digamos que hay pocas. Digamos que Herschel fue el que descubrió la radiación infrarroja en 1800, estudiando los espectros, descubrió que había radiación donde no veía nada, porque había calor. Bueno, este detector nos permite, este tipo de detectores nos permiten sacar fotos como estas. Por ejemplo, esta es una foto de un edificio donde se ve que lo que está más
más brillantes, directamente más calientes. Han sido falso coloreadas para resaltar este efecto. Por ejemplo, este es un vaso donde se le está agregando agua caliente, digamos, vaso frío. Digamos que el tipo de detector que usa esta cámara es de un principio de funcionamiento distinto a las cámaras CCD de los teléfonos. Las cámaras de los que usan los teléfonos, Asta y Mica, utilizan procesos cuánticos para poder detectar la luz. Es decir, de alguna manera un fotón es absorbido excita un cierto nivel atómico y eso nos permite detectar una señal eléctrica, que es lo que nosotros registramos. En este caso es un volómetro, que volómetro se denomina un dispositivo que transforma directamente temperatura en una diferencia de potencial. O sea que es un arreglo de microvolómetros de 640 por 480 y puede trabajar a temperatura ambiente. También hay sensores infrarrojos que trabajan por efectos cuánticos, pero digamos, son más costosos, trabajan en ciertas bandas y son más específicos para aplicaciones especiales. Otra característica de este detector que es de muy alta velocidad, o sea, nos permite tomar muchas imágenes por segundo. Bueno, ¿por qué medimos directamente temperatura? Digamos que si estas son las emisiones de los cuerpos negros, nosotros en 10 micrones estamos por acá, digamos, en la colita de estas curvas de emisión de los cuerpos negros. Y entonces lo único que observamos ahí, al no haber líneas de emisión, absorción, lo único que observamos es, digamos, cuál es la curva que corresponde a esa emisión de cierta temperatura. Entonces la cámara, el software interno de la cámara, hace unas cuentitas e inmediatamente dice, bueno, tal intensidad de este piso corresponde a tal temperatura. O sea, es una relación directa y bastante precisa. Bueno, y para terminar, estas son las fotos o cómo se ve el sol en el infrarrojo. Estamos viendo temperatura, sobre todo a niveles de la fotósfera, digamos que estamos viendo prácticamente el continuo solar. Se ven con mucho detalle las manchas solares, se ven estas zonas más brillantes que serían equivalentes a las fáculas en luz blanca, y que serían a su vez correspondientes a las playas que mencionaba Cristina ayer a niveles de la cromógrafo. Estos son defectos del detector, estos puntos blancos, o sea que podemos ver con gran detalle, digamos, niveles fotosféricos. Digamos que estas observaciones son, con esta resolución y de manera sistemática, son nuevas, son la primera vez que se hacen a nivel mundial. Hay algunas, solamente algunas experiencias de globos, etcétera, donde se han detectado avillantamientos repentinos en 30 terahertz en correspondencia con alguna actividad coronal. O sea que eso en ciencia todavía no se conoce bien cómo es la cosa. O sea, es interesante muy interesante de estudiar. Y lamentablemente desde septiembre hasta ahora solamente hubo un par de fulguraciones muy pequeñas. Así que solamente tenemos datos de una fulguración donde parecería haber un abrillantamiento. Es decir, que podemos saber la temperatura que produjo esa fulguración a cierto nivel fotosférico, lo cual es bastante interesante desde el punto de vista científico. Bueno, eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias y los invitamos a visitar nuestro observatorio ancestral. Una pregunta. Si quieren. El infrarrojo lo tenés con el blanco.
No, es que para instalar el infrarroja nos detuvimos un poco con la luz blanca porque hubo que modificar bastante. Claro, sería muy interesante tener todo. Pero me parece que vamos a tener que esperar un par de años que salgamos del mínimo solar. Sí. Porque ahora está difícil. Está complicado. Un flor en luz blanca. Claro. Y si lo tenés en infrarrojo. Sí, Guau. en el Astra hay varios tubos. Uno está con refrigero, uno que con luz blanca Sí. Hay otro. son gemelos. Son gemelos. Y un tercero que era un cronógrafo. Porque ese es un telescopio que estuvo instalado en Alemania, en Los Alpes. Funcionó en los años 70, 80. Ese está en desuso, digamos. No.